Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Y en esta ocasión vamos a platicarte acerca de Padmasambhava Guru Rinpoche. La verdad es que es una historia muy compleja. Es una historia que pues lamas alrededor de todo el mundo a lo largo de la historia pues han recopilado, han estudiado, es demasiado vasta y déjenme decirles que no es una tarea fácil, así que por más que nos esforcemos vamos a dar solamente un aproximado de este gran, ni siquiera me atrevo a decirle personaje, pero de este gran ser iluminado o de este gran ser que pisó la tierra y que por ahí dicen que anda. Así que bueno, sean más que bienvenidos y para comenzar esta historia pues quiero platicarles precisamente una historia antes de esto que tiene que ver con el nacimiento del gurú nacido de loto. Primero entender que Guru Rinpoche significa maestro precioso, ¿no? Y Padmasambhava significa nacido del loto en sánscrito. Eso es para ir adentrándonos, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar me gustaría preguntarle aquí a mis masters si alguno de ustedes había escuchado alguna vez Padmasambhava y qué piensa al respecto. Adelante, masternaje, por favor. Bueno, yo se había escuchado, pero realmente no con la profundidad que ahora nos abocamos y es fascinante realmente. No, lo había escuchado, pero realmente creo que tiene... Bueno, de hecho yo creo que en mi caso te lo debo mucho a ti, en tus viajes, lo que nos has compartido en videos y fotos en el chat, y lugares enigmáticos, la energía tan mística, tan profunda, y pues la verdad sí agradezco que este tema se haya propuesto y lo estés llevando. Gracias, muy bien, master. Aplausos. Aplausos, no abuse. Ajá. ¿Pero quién es usted? Nagendra Torres de Astrología Nagendra y Astrovidas Nagi. Eso. Familia, un fuerte abrazo. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y sí se había escuchado de Padmasambhava. Me parece un tema, como usted dice, un poco complejo porque no hay así como una guía o como a lo mejor te buscarías en Wikipedia. Nació en tal y murió en tal. Y es una leyenda muy bonita, me recuerda a muchos maestros ascendidos, ¿no? Tiene ciertas características similares a grandes iniciados, ¿no? Y eso me gusta mucho de Padmasambhava. De hecho también les recomiendo por ahí, Master Iván tiene una entrevista con, no me acuerdo cómo se llama el señor, Lawrence Brahms. Lawrence Brahms. Y ahí hablan acerca un poco de la vida, porque él tiene un documental que se llama Searching for the Lotus Master. For the Lotus Born Master. Born Master. Y él habla acerca de ese tema y por eso yo un ruido como que es raro. Ajá. Sígale. Y bueno, pero es lo que yo he escuchado acerca de él. Sí. Y pues bueno, ya me dirá usted si estoy en el dato correcto, pero yo tengo entendido que es de la escuela del budismo Nyingma y que también pues es una emanación del Buda Amitabha, quien sería su papá, el que lo engendró, el que lo trajo aquí, y que él llega a la tierra siendo un niño de 8 años, es decir que cuando es manifestado en el plano material es un niño de 8 años que ya trae muchas facultades porque ya viene despierto, es un ser despierto, por eso se considera como un ser milagroso, que de hecho en el transcurso de su vida realiza innumerables milagros, ¿no? Muchos milagros, muchos portentos, cosas físicas, pero que parecerían como de ficción, porque se hablaba por ahí de que tenía el poder de levitar, de volar, de desaparecerse así en el aire a la vista de todos y reaparecer en una montaña y de repente en un templo, o también tenía el poder de la bilocación y pues era un ser que ya venía iluminado. Él no llegó aquí para buscar la iluminación, sino que ya venía iluminado y vino a traer liberación a la tierra, a traer liberación del sufrimiento. Interesante, eso cree usted. Pero tal vez puede cambiar con esta historia que voy a platicarles. Bueno, sí, es muy vasta, así que voy a tratar de ir un tantito rápido, pero no por eso va a dejar de ser muy interesante. Y antes de comenzar con su historia, tengo que contarles una leyenda. Bueno, en Nepal existe una estupa que es de las más grandes del mundo. Esta estupa es la estupa de Buddhanath. Entonces la historia cuenta que hace muchísimos años, antes de que existiera Nepal como tal, como un país independiente, en fin, en la época, bueno, muy antigua, existía una mujer y esta mujer había cometido muchos pecados, muchas cosas terribles en la vida y tenía 3 hijos, los 3 de diferentes papás. Entonces la leyenda cuenta que
ella quería pues que los budas y que los seres despiertos pues la perdonaran, ¿no? Poder eliminar todo ese karma que tenía en su existencia por todas las cosas que había hecho equivocadas. Entonces resulta que le pide la ayuda a un sabio y el sabio le dice que para que pudiera realmente redimirse tenía que construir una estupa que es una especie como de un monumento hacia los budas, los seres despiertos. Entonces ella dice, ok, vamos a hacerlo, lo voy a hacer. Lo primero que tiene que hacer es conseguir un permiso del rey y obviamente era una persona que era muy pobre, vivían prácticamente pues en la miseria, por todas estas cosas kármicas que había vivido, así cuenta la historia. Y entonces pues ella decide ir con el rey de ese lugar, de ese reino, y pedirle que le diera un fragmento de tierra para poder construir la estupa. El rey, obviamente, cuando ve que es una persona que no tiene dinero como para pagar esa tierra, le dice, bueno, te lo voy a conceder, pero tiene que ser un espacio chiquito, ¿no? O sea, una cosita muy pequeña. Y entonces esta mujer muy inteligente le dice, bueno, ¿qué le parece si que lo hagamos del tamaño de la piel de una vaca? Y entonces el rey se queda pensando y dice, pues una vaca, pues mide tantos metros, una vaquita, pues órale, le dice, adelante, puedes hacerlo. Entonces la señora, muy hábil, dice, bueno, primero voy a conseguir una vaquita que ya esté muerta, no voy a matarla. Entonces consigue la vaquita y les dice a sus hijos, bueno, hijos, lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle toda la piel. Y ya que le quitemos la piel, la vamos a cortar en la tirita más delgada posible. Entonces lo hacen en las tiritas más delgadas posible. Dice, ahora sí hagamos un círculo. Y entonces surge un espacio gigantesco. Y en ese espacio gigantesco comienza a construir la estupa de Budanat. Entonces la historia cuenta que, bueno, pasan muchísimos años. Ella ya se vuelve pues ya una anciana, ya va a morir. Y entonces le pide a sus hijos que ellos terminen la última parte de la estupa. Pero les dice que cuando terminen de construir la estupa, ellos pueden pedir un deseo y que los budas se los van a conceder debido a que pues hicieron este monumento, ¿no? A los seres despiertos. Entonces ya, bueno, sí, mami, no te preocupes, lo vamos a hacer. Y entonces los tres terminan la estupa. Cuando terminan, uno de ellos dice, bueno, es el momento de pedir nuestro deseo, así que vamos a ver qué vamos a pedir. Y estos tres niños, la verdad es que eran unos niños muy buenos, muy inteligentes. Y uno de ellos dice, bueno, yo quiero ser el rey de una nación y que en esta nación se instaure la paz, la armonía y el budismo, el conocimiento de los seres despiertos. Y el segundo dice, oye hermano, eso me está gustando. ¿Qué te parece si yo me quiero convertir y yo quiero que en mi próxima vida yo nazca ahora para acompañarte como un gran sabio que puede enseñar el budismo, ¿no? Y entonces el tercero dice, oigan, me gusta su idea, pero si ya tenemos al maestro y ya tenemos al rey, ¿qué les parece si yo me convierto en el que proteja la enseñanza, el que proteja la enseñanza del budismo y los principios como morales y espirituales del reino, ¿no? Ah, no, pues órale, va. Entonces hacen esto. La historia es un poquito larga, la vamos a contar muy rápido, porque resulta que la escucha un toro que está por ahí caminando y el toro dice, híjole, estos humanos nomás piensan en ellos, entonces yo lo que pido es que cuando yo sea grande, cuando yo nazca en mi siguiente vida, quiero ser un humano y voy a destruir su imperio y voy a destruir todo su reino y voy a destruir todo lo que estos güeyes hicieron. Y en eso iba un pajarito pasando y escucha lo que dice el toro y dice, qué poquis, entonces yo en mi siguiente vida quiero nacer como un monje y quiero matar a este desgraciado porque le va a hacer ese reino. Esa es una leyenda que se cuenta. No sé si quieran agregar algo aquí, Masters, antes de continuar, ¿no? ¿Está interesante? Muy bien. Bueno, entonces, eso ténganlo muy presente porque va a ser un punto importante de la historia de Padmasambhava. Bueno, la historia, como tal, se dice que efectivamente, como dijo Master Richard, Padmasambhava nace en un lago, en un reino que se llamaba Odiyana, en el lago Danakosha, así se llamaba, que ahora se cree que está en Pakistán, es el Valle de Swat. Nace ahí, pero no nace como un ser humano normal, sino que él nace ya como un niño de 8 años dentro de un loto gigantesco. Así de interesante es la historia. Hay que tener cuidado con esto que les vamos a ir contando, porque unas cosas son muy literales y otras cosas son muy simbólicas. Entonces puede haber cosas que suenen muy extrañas que a lo mejor sí fueron, o pueden ser enseñanzas espirituales disfrazadas de mitología o de fantasía. Cada uno de ustedes sabrá decidirlo. Entonces, antes de empezar también esta parte, tengo que contar otra leyenda muy rápido y se las voy a platicar. Bueno, antes de que naciera o se manifestara Padmasambhava, existía un rey que era muy bueno. Este rey era precisamente el rey de Odiyana. Este rey, pues, era muy bueno, tenía un muy buen karma y todo era maravilloso.
y tenía un consejero, y el consejero, como vio que era un ser humano muy bueno, muy sabio, le dice, bueno, ¿qué te parece si te otorgo un regalo especial, una información? Y le dice, vamos a que te voy a hacer que puedas obtener la piedra que cumple todos los deseos, ¿no? Y este rey dice, órale, qué interesante, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta piedra que cumple todos los deseos y tu buen karma y tu sabiduría, puedes hacer cosas buenas por la humanidad. Adelante. Entonces le dice que lo que tiene que hacer es que tiene que ir a una parte de este reino de Odiyana, a un lago, y que en ese lago va a encontrar una isla, y que en esta isla vive un ser especial y que le tiene que pedir esta piedra que otorga todos los milagros. Entonces lo que sucede es que efectivamente este rey va para allá como le dijo, y le dice también el sabio que hay un punto en donde él va a tener que ir solo en el camino. Y cuando vaya solo, lo único que lo va a sostener para no morir es mantenerse en la bodhicitta. Esto es, mantener su mente en la compasión y en los pensamientos positivos, porque si no, no va a poder llegar y puede morir. Entonces el rey lo hace y lo logra y llega hasta la isla, y en la isla, bueno, toca la puerta, era una especie como de castillo etérico, místico, muy locochón. Sale una Dakini, es como una fuerza cósmica, una energía, y le dice que qué es lo que quiere, y el rey le dice, quiero que me otorgues la piedra que otorga todos los deseos porque quiero ayudar a la humanidad. Y la Dakini le dice, tienes toda la razón, eres una persona que tiene muy buen dharma y te la voy a otorgar. Entonces de su corona se quita la piedrita y se la regala al rey. El rey dice, y ya la hice, y entonces piensa, bueno, si tengo la piedra que tiene todos los deseos, entonces lo que puedo hacer ahora es que puedo materializarme sin tener que recorrer todo el lago. Entonces él pide, simplemente se concentra en estar al lado de su consejero y llegar. Y efectivamente aparece de repente al lado del consejero, el consejero se da cuenta que tiene la piedra, se pone muy feliz y entonces le dice, bueno, ahora sí, en lo que me vas platicando, pues vámonos de regreso. Cuando vienen de regreso es cuando observan un loto gigante en medio de un lago. En ese loto gigante en medio de un lago ven a un niño que tiene 8 años, que está ahí, encueradito, así el niño así con sus pompitas, así, ¿no? Y su dedito así, y entonces le llama mucho la atención, se para y le pregunta, oye niño, ¿quiénes son tus padres? ¿Cuál es tu dieta? O sea, ¿de qué te alimentas? Y de dónde vienes. Y esto lo hace porque este rey, curiosamente, quería tener un hijo, pero no había podido tener un hijo, ya era bastante grande este señor y necesitaba un milagro para que pudiera tener un heredero. Entonces, no sabemos si fue producto de la piedra que cumple todos los deseos, no sabemos qué pasó, pero ahí estaba este niño. Entonces, cuando le pregunta estas 3 cosas al niño, el niño le dice, mis padres son la conciencia que todo lo abarca y algo así como el espacio, esa delgada línea entre el espacio y tiempo, como el vacío y la conciencia, esos son mis padres, ¿no? Y le dice, mi dieta es los alimentos negativos, que me los como, esa es mi dieta. Y ¿de dónde vengo? Yo vengo del Sukhavati, de la tierra de los Budas, ¿no? Entonces el rey dice, caray, este niño quién sabe qué le hicieron, pero dice, wow, ¿no? Y entonces dice, bueno, entonces yo creo que me lo voy a quedar, para no hacer ese cuadro tan largo. Toma al niño y entonces lo convierte en el príncipe del reino de Odiyana y se queda con él, y ahí hago una pausa. ¿Qué opinan mis queridos masters? Adelante, mi querido Masterlen, por favor. Está muy interesante la historia, me recuerda, como le digo, o sea, hasta caricaturas, ¿no? Ay, güey. ¿Qué me puso para bailar? Para que baile bien. Es para que iniciara el tema. Sí. ¿No he dicho mi nombre? No, ¿verdad? No, mi nombre es Lenin Alejandro, del canal Camino a la Gnosis, y escuchando la historia pues me recuerda a muchos avatares, e incluso me recuerda hasta esta serie animada de Avatar, ¿no? Tiene conexiones con, siento yo, bueno, como todos, algunos de los grandes iniciados tienen esta mezcla que me gusta mucho entre el misticismo y el simbolismo, ¿no? Y algo pues ya muy real, ¿no? O sea, como que tiene las capas que incluso se habla dentro de todos los mitos, ¿no? Los mitos tienen una enseñanza que va hacia, digamos, a lo terrenal, hacia lo normalito, digamos, a lo cotidiano, ¿no? Una enseñanza más profunda, que podríamos decir que es una enseñanza que ya va más hacia lo social, y una tercera enseñanza que ya es solamente para los sacerdotes, que sería esta enseñanza como espiritual. Y siento yo que esta historia, como la vamos a ir escuchando, que la está platicando muy interesante Master Iván, pues va a tener mucho de esto, ¿no? Estas 3 enseñanzas, y pues bueno, eso sería todo.
Sí, pues bueno, yo soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. A mí esta historia me resuena mucho con... ¿Cómo? Esta historia. Esta historia me resuena mucho con el camino del héroe, con estas enseñanzas que tienen que ver con la forma en la que se van tejiendo en el acontecer humano, pues distintas experiencias que más que nada nos van a dirigir a la compasión, que nos van a dirigir a una forma de vivir más recta, más correcta, si se puede decir de alguna forma, y que con mucho también demuestran los grandes poderes o facultades que tiene una persona que ha desarrollado ya de alguna manera ese despertar o sus propias nociones de sí mismo, ¿no? Una persona que ya se conoce a sí mismo lo suficiente como para inclusive ya buscar la forma de ayudar a nivel humanidad y de liberar a muchas personas del sufrimiento, ¿no? Esa parte de la mujer que tuvo hijos de diferentes padres, pues denota mucho eso, ¿no? El nivel de conciencia en el que estas personas se encontraban para poder también aportar una visión compasiva, una visión llena de sentido, porque muchas veces en la vida cotidiana o en la vida social sucede todo tipo de juicios que nos alejan de esa conducta de compasión. Entonces también el mismo Padmasambhava, recordemos que está muy relacionado con el elemento del Vajra, ¿no? O con esta herramienta que es el Vajra, que simboliza el poder del rayo, que es el cambio mismo, es todo lo que ocurre de manera suscitativa, que es lo que ocurre de repente y que sirve, la dominguera, y que sirve para que estemos siempre alertas a nuestro pensamiento, a cómo es nuestra mente, cómo intempestivamente también podemos generar en algún momento una actitud que lastime o que pueda causar un daño y estar alertas para que eso no suceda. Tiene que ver con la energía masculina también, ¿no? Sí. ¿Usted, mi masternaje? Bueno, yo estaba checando su WhatsApp. Sí. No, estaba checando los puntos que a mí me parecieron muy importantes y retomando esta posibilidad al preguntarnos que si lo conocíamos, algo que me llamó muchísimo la atención es que es la historia, para mí, no de un ser humano, sino de un ser iluminado, que siempre vienen a la tierra por compasión, por amor, y vienen con sus enseñanzas. Y algo que me llamó mucho la atención, porque los tres lo han mencionado, es esta parte del legado, la importancia de algo que él llamaba o dejó el nombre de termas. Termas son esas joyas de sabiduría y que las dejó justamente como ahorita Lenin lo comentaba, ¿no? Que hay una parte en que puede ser aparentemente muy simbólica, otra muy literal, otra muy energética, o sea, muy mística, etc. Y a mí eso es lo que me llamó la atención, que estos termas tienen dos cualidades. Son objetos y enseñanzas que dejó en lugares escondidos, y también son puramente enseñanzas que se le revelan a la persona que está preparada. Entonces se dice que no hay que buscar los termas, sino hay que buscar las virtudes y las cualidades del desarrollo. Y me gusta mucho porque me recordó una historia que básicamente dice que realmente estaban escondiendo a Dios. Dios se iba a esconder del ser humano. Y entonces pensaron en los mares, pensaron en los cielos, pensaron en las cuevas, en muchos lugares, pero nunca pensaron, o sea, más bien pensaron que lo iban a encontrar, que era muy difícil encontrarlo en el corazón humano, porque las gentes podrían ir a expediciones, podían ir a la luna, podían regresar, pero pocas veces vamos hacia el corazón. Entonces algo que me encantó de aprender de este ser tan maravilloso es que nos invita a las virtudes del loto del corazón, que son en este caso la compasión. Entonces a mí me encantó que todo lo que se estudió pues realmente tiene que ver mucho con el amor, con el servicio al prójimo, con realmente que la espiritualidad es realmente hacer el bien de esa manera tan especial. Y quisiera nada más comentar que también algo que me encantó es que me sorprendió mucho, porque yo por tradición hindú he escuchado de los siddhis, que tú los mencionaste al principio, que son poderes. Y en este caso, al escucharlo de nuevo, se consideraba que él tenía, como dijo Richard, múltiples siddhis, y que los siddhis podían ser encendidos o puestos en marcha, vamos a ponerle así, a través de practicar las grandes virtudes.
Muy bien, muchas gracias, Master Naje. Bueno, pero pues, ¿qué creen? Que ni los Bagras, ni los Termas, ni nada de eso todavía aparece en la historia, porque todavía estamos hablando de cuando es un niño. Entonces, Padmasambhava tiene estos 8 años, ¿no? Entonces se vuelve el príncipe de este reino de Odiyana, y entonces resulta que, pues bueno, es un niño muy bonito, es muy chistoso, es muy agradable, y le gusta siempre traer un tamborcito, que trae, y le gusta traer un tridentito por ahí. Y se dice o se decía que pues hablaba con los elementales, ¿no? Con la naturaleza, con estas energías, que hacía cosas muy locochonas, y era pues un ser muy luminoso, y todo el reino era muy feliz viendo a este príncipe. Pero conforme pasa el tiempo, él se da cuenta que no puede seguir siendo el príncipe de este lugar, porque él tiene que enseñar el Dharma, él vino a enseñar la sabiduría. Entonces él dice, bueno, ¿cómo le hago para poder salir de este reino? Porque si le digo a mi padre, este padre sustituto, ¿no? Este padre terrenal, el rey de Odiyana, si le digo que me voy a ir nada más porque sí, no me va a querer dejar. Lo intenta y efectivamente el rey le dice, no, ¿cómo crees? Si no hay un heredero, tú eres el que tiene que ser el siguiente rey, no hagas eso. Y entonces Padmasambhava, es muy larga la historia, no la vamos a contar en ese sentido, pero pues planea una manera muy locochona de cómo poderse salir del reino, y lo hace. Al final hace algo que acaba enfureciendo a todos los dirigentes de este reino junto con el rey. En realidad quieren matarlo por esto que hizo, que bueno, para explicarles rápidamente, lo que hizo fue que en un accidente, pues sin querer mató a un amiguito que tenía, pero resulta que este amiguito tenía un karma muy negativo y horrible, y Padmasambhava en su sabiduría había visto que este niño iba a tener un destino espantoso. Entonces Padmasambhava dijo, en lugar de que sufra, lo puedo usar de pretexto para matarlo con mi poder búdico como una compasión, y de esta manera él va a nacer en un reino más tranquilo, voy a ayudarle a que ese karma se elimine, y a mí ya me corren de este reino para siempre. Y así lo hizo, porque era una de las leyes de este reino, que no podías matar al hijo de un ministro. Entonces, bueno, lo quieren matar. El papá de Padmasambhava dice, no, ¿cómo creen? Este niño ni siquiera es mi hijo, pues yo me lo encontré en un río, es un niño que tiene poderes, que es un niño sagrado, no podemos quemarlo ni nada de eso, no, lo que sí podemos hacer es desterrarlo. Entonces deciden desterrarlo y lo mandan a un cementerio. Lo corren para siempre, le quitan sus vestiduras de príncipe, se queda así que como un ¿cómo se dice? Zarapiento, zarracuariento, como se diga. Y entonces resulta que pues este Padmasambhava se va a este cementerio, y en este cementerio conoce a los yogis, y cuando conoce a los yogis dice, caray, yo quiero ser como estos vatos, ¿no? Estos muchachones que pues hacen ofrendas hacia los espíritus, y hacen ofrendas hacia los seres despiertos y a las energías, y además se ve que transmutan o controlan estas energías negativas. Total, acaba convirtiéndose ni más ni menos que en un poderoso yogi conocido como Nijima Oser. Se dice que pues logra varios logros espirituales y se convierte en un gran yogi. Esto es interesante porque inclusive, entre paréntesis, Sadhguru inclusive ha sacado un video donde dice que este Padmasambhava no era tanto tibetano, sino que fue un gran yogi de la India, ¿no? Entonces ahí vemos qué tanta influencia ha tenido Padmasambhava en el mundo, ¿no? Pero bueno, en este momento de la historia, Padmasambhava se convierte en un gran yogi con todos los poderes de un yogi y de un ser renunciante en el hinduismo. Y hasta ahí, ¿qué opinan, mis queridos máster? Sí, Master, de hecho me recuerda muchas historias, ¿no? Me recuerda un poco la historia de incluso de Buda. Buda más o menos tiene una historia donde él está en un reino, ¿no? Todo es perfecto, todo es igual, y tiene que suceder una situación muy fuerte para que él salga del reino y empiece a buscar como su propio camino. Él piensa que estaba en un mundo pues donde era muy perfecto todo, ¿no? De hecho la historia, digo así muy rápido, él veía que ese mundo pues ni siquiera él conocía la muerte, le faltaba como toda esta experiencia, y él decide renunciar a este reino o salir del reino, y justo se encuentra también con unos yogis, y ahí empieza él a hacer la meditación y todo, ¿no? Entonces, como vemos, tiene ciertas similitudes, incluso también podrías verlo en similitudes hasta con Jesucristo, ¿no? Incluso el nacimiento mismo, que habla de algo no físico, sino un nacimiento más espiritual, ¿no? Ya en la religión católica tendrá más simbolismo católico y te hablará de a lo mejor que fue una paloma divina, etcétera, etcétera, pero
sigue teniendo todo este simbolismo que me parece muy interesante y que tiene que ver con el propio conocimiento, o sea, del mismo el ser humano, ¿no? Cómo el ser humano se está conociendo a sí mismo y tiene que experimentar otras cosas y salir de un núcleo o de un lugar donde se siente muy cómodo, pero necesita salir para seguir evolucionando, y eso me gusta mucho de esa historia. Sí, también me cuadra ahí un poco que tenga que ver con la historia de Jesús, en el sentido de que a lo mejor quizás él, en cuanto llegó al plano material o a la tierra, pues llega con una cierta sabiduría, ¿no? Con un cierto conocimiento implícito, porque ya nace así, pero en algún momento ocurren eventos que lo llevan al plano mundano, a la situación de las cosas mundanas, de la gente y todo esto, y necesariamente es exiliado o es sacado de ese medio para vivir una experiencia iniciática. Entonces a mí se me hace que también tiene mucho que ver con iniciación, como Jesús cuando estuvo en el desierto y cuando conoció a otros sabios en Egipto y todo eso, y que tiene que ver justo con ya la iniciación en una vida, su propia iniciación como un ser sabio, pero un sabio que adquiere esa sabiduría, no que ya la trae, sino que tenía que vivir ciertas experiencias y tenía que también conocer la parte mundana, la parte carnal, para también sublimar aspectos de su propia persona. Ok, es que yo lo veo ahí diferente, porque para mí él sí ya era un ser iluminado, y desde que nació para mí sí tenía sus siddhis, o sea, sus poderes, y realmente lo que fue como incorporando una vida humana para poder comprender con compasión al ser humano. Es como yo lo entendí. Sí. Sí, o sea, más que... Anda filoso, muy cierto. Entonces, haz de cuenta como... Correcto. Son esos grandes seres, ¿no? Que se les llaman sadhus, que se les llaman siddhas, con doble DHA, que son perfeccionados y que realmente ya alcanzaron todo eso. Me recuerda a un gran ser también que nació en este estado, que se llama Bhagavan Nityananda. Entonces, de hecho, por ejemplo, para poner una analogía, Guru Rinpoche nace en un loto, pues ya desde ahí estamos hablando de algo muy especial. En el caso de Bhagavan Nityananda, pues se dice que su mamá era una lavandera y salió solita. Y desde entonces tenía siddhis, y para mí Guru Rinpoche tenía esos siddhis desde el principio. Lo interesante para mí de él es que los canalizó hacia la compasión, hacia que tú pudieras aprender lo que él había logrado, y por eso dejó lo de los termas, que a mí me parece muy importante, porque de alguna manera son sus enseñanzas, y que no las pone a la simple, bueno, las puede poner a simple vista, pero no las va a ver la persona que no tiene un corazón puro. Me recordó mucho también a Egipto, en donde, por ejemplo, dejas de reencarnar, ¿no? O vas a un mundo mejor cuando tu corazón es tan ligero como una pluma en la balanza, ¿no? Uh-huh. Ahí me gustaría hacer un breve paréntesis. Sí, Ponchini, sobre esa visión está bien interesante. Esta cuestión, por ejemplo, que desde ciertos puntos de vista ético-morales, de quitar vida por compasión, ¿no? Como lo planteaba la historia que está contando Master Iván, de este niño que vio que a lo mejor de alguna manera su karma era demasiado fuerte. El del chamaco. El del niño, ajá, y decide quitarle la vida cuando ese es una de las cosas más clavadas del budismo o del hinduismo, es no afectar a la vida. Es de alguna manera no intervenir en los procesos de la vida. Entonces, imagínense el nivel de compasión que puede llegar a tener un espíritu o un alma de esa naturaleza para poder tomar una decisión de ese nivel. Sí, totalmente de acuerdo aquí con mis masters. Y continuando con la historia, para irnos así como se debe, pues resulta que en ese momento se manifiesta, como les dije, como Nijima Oser, que fue este gran yogi, y después rápidamente hay muchos estudios de su vida porque es hipercompleja, pero en la primera parte, que es el rey, el príncipe de Odiyana, se dice que logra precisamente el siddhi, o el logro de la vibración, el control de la vibración, hablando
nivel cuántico, energético y la frecuencia. Es el dominio de la frecuencia y la vibración. En esta segunda etapa, cuando está en el cementerio y se convierte en Niji Mauser, domina el espacio y el tiempo y trasciende el desapego. Bueno, llega por ahí. Después de eso, él sigue perfeccionándose, dice, ya logré esta parte, y entonces continúa perfeccionándose y se ordena como una especie de lama, o sea, del budismo, ya sobre la línea del Buda, porque ahí acuérdense que primero fue con el hinduismo, a ser un gran yogi, y después va ya hacia la línea del budismo, porque Buda ya había nacido antes. Padmasambhava nació después del Buda. Entonces se alinea y entonces se convierte el Loden, en el nombre que le dan, se manifiesta como Loden Chokse, que es el poseedor de la sabiduría, que traía siempre un tambor y un cráneo. Esto es muy loco porque es del budismo tibetano, un cráneo abierto que representaba el desapego y la transmutación de energía. En esta manifestación él se vuelve un experto en transmutar las energías negativas que lo rodeaban. ¿Se acuerdan que al principio, una corrección, dije que de niño dijo me alimento de pensamientos negativos? Bueno, eso es un error, disculpen. En realidad dice me alimento de pensamientos duales, es lo que dice. O sea que lo mío es la unidad, ¿no? Y yo disuelvo toda dualidad, ¿no? Entonces está interesante. En ese momento, bueno, se convierte en vamos a decir, un gran, por decirlo de alguna forma, monje, y es Loden Chokse, y después de ahí decide todavía perfeccionarse más e irse a un lugar que es la Universidad de Nalanda. La Universidad de Nalanda ya la destruyeron hace muchos siglos, pero era una universidad en donde en verdad ibas a aprender todo lo relacionado con el budismo en todas sus facetas, y se vuelve obviamente un gran maestro en esta universidad, y es cuando adquiere el nombre de Padmasambhava, el nacido del loto. En este momento de la historia todavía no existen estos termas que van a venir más adelante, y faltan muchas cosas y proezas mágicas y energéticas, ¿no? ¿Quieren comentar algo ahí, mis masters, o me sigo como nos seguimos? Muy bien. Bueno, termina esa parte y es entonces cuando, ya estando en Nalanda y convirtiéndose en un gran maestro también en Nalanda, un hombre de sabiduría, además de un ser ya pues muy especial, es cuando mentalmente él se da cuenta que para poder continuar su evolución como humano, ¿no?, logrando este servicio a la humanidad y estos logros, se da cuenta que necesita de una compañera, necesita una dualidad para que le pueda ayudar a asimilar ciertas energías. Y es entonces cuando viene a su mente una princesa que era la princesa Mandavara en Sajor, que eso estaba en Nepal. En ese momento Padmasambhava se va y va en búsqueda de esta princesa. Aquí también voy a tener que ser muy rápido porque es muy largo, de verdad, si no el programa duraría como 10 horas, ¿no? Entonces, para explicarlo rápidamente, llega a este reino en Nepal, en el reino de Sajor, y esta mujer que él vio en sus visiones como la señal que iba a ser su consorte, su pareja, era una princesa que tenía, su padre tenía muchísimos terrenos, era el rey de todo ese lugar, y ella tenía forzosamente que casarse con alguien para poder continuar el reino. Pero ella en realidad no quería casarse con nadie cumplía las expectativas de esta princesa, y ella decide volverse monja y aprender el camino de los Budas. Entonces, pues nadie ya nadie quiere conquistarla porque ninguno le embonó, como dirían por ahí, como la princesa Cenicienta, ningún tacón le embonó, ninguna zapatilla. Y entonces, pues resulta que Padmasambhava llega como un gran maestro, y ella estaba guardada en un monasterio, en una cueva, donde la tenían muy aislada para que ningún hombre pudiera como seducirla o algo así. Pero Padmasambhava ve la manera de cómo llegar y empieza a instruirla, y ella se enamora perdidamente de Padmasambhava. Rápidamente, cuando el rey se entera de esto y le llegan los rumores que hay un hombre en ese monasterio donde están las monjas y está su hija, él decide ir y matar a este hombre que estaba ahí acercándose con la princesa, con Mandavara, y entonces, bueno, lo atrapan a Padmasambhava. Y algo interesante, Padmasambhava nunca se defiende, o sea, nunca dice, no, a mí no me hagan nada. Él dice, ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Si ustedes dicen que soy un loco, o sea, porque no lo conocían. Entonces lo quieren quemar, y también a ella, por haber hecho como deshonrado a su padre, también dice, pues también estaba furioso el papá, ¿no? Y dice, los voy a matar a los dos. Para no hacerles el cuento tan largo, los deja amarrados y les prenden fuego con aceite y se van. Ese era como un castigo en ese reino, así de heavy metal era el asunto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los dejan ahí, obviamente nadie quiere ver y está prohibido que vean lo que sucede, pero el humo continúa y continúa y continúa y continúa más de una semana, cuando solamente en 3 días ya había acabado ese humo.
Entonces deciden ir a ver qué estaba sucediendo, y cuando llegan, pues resulta que todo el fuego se había convertido en una especie como de mini alberca, un lago y la flor de loto, y ellos dos en medio, en plena alegría y felicidad, disfrutando de la vida. Cuando ve eso, el padre comprende que está ante un gran sabio y pues le pide perdón y le otorga todo el reino de Sajor. Y obviamente Padmasambhava le dice: a mí no me interesa el reino de Sajor, yo no vine a eso, y con la pena pero me voy a llevar a tu hija por ahí porque pues tengo que hacer otras cosas. Pero pasa algo interesante, tengo que contarles rápido. En ese inter ya no se vuelve el rey de ese lugar porque no acepta eso, no quiere eso, pero pues ya es muy respetado, es un gran sabio, todos lo aman. Y en ese momento resulta que en Bodh Gaya es el lugar en donde Gautama se ilumina. Esto estamos hablando ahora de India. Él estaba en Nepal, en el reino de Sajor. En Bodh Gaya habían discípulos de Padmasambhava que habían sido sus discípulos, como Padmasambhava y como Loden Chokse, ¿no? en sus otras manifestaciones. Entonces había un debate entre los seguidores de Padmasambhava, que eran budistas, y precisamente maestros yogis, ¿no? Como sabios de la India. Y este debate era para ver quién sabía más realmente del universo y quién tenía más poder, ¿no? Empiezan a tener estos debates, pero llega un punto en donde, por más que se esfuerzan e intentan demostrar que los argumentos del budismo son válidos, estos yogis, al ver que no pueden, comienzan a usar magia negra para poder ganar el debate. Y entonces estos yogis, al usar la magia negra, comienzan a dañarlos, y ellos dicen: no podemos hacer nada, no tenemos el poder suficiente. Y es cuando surge la famosa plegaria de las 7 líneas de Padmasambhava. Ahí surgió, que es una oración muy famosa donde invocan a Padmasambhava. En ese momento Padmasambhava percibe eso que está sucediendo y se manifiesta así de un instante a otro en Bodh Gaya. Y se manifiesta con una forma muy furiosa, así que sí daba miedo. Y déjenme recordar rápidamente, se llamaba Guru Senje Dradrok, que es otra manifestación. Y ahí también, como dice Master Richard, es muy interesante porque ahí de un trancazo eliminó, destruyó, mató a todos esos yogis de magia negra. Y como pueden ver, tiene muchos simbolismos. Algunos dicen: es que no lo veas como literal, pero está interesante eso. ¿Qué sucede? Aquí quieren opinar, mis queridos masters, por favor. Sí, de la historia, bueno, esta, como decimos, tiene muchos simbolismos, y yo digo, si quisiera hacer como un análisis aquí de esto, de lo que están platicando del fuego y que no les pasó, para mí representa una nueva forma de trabajar la energía. Siento yo mucho con Padmasambhava que él trabajó mucho la energía femenina, ¿no? Y otra forma de ver la energía. No era una energía, en algún momento sí necesitaba la energía masculina de destrucción, pero la energía femenina yo siento que trabaja más bien esta parte de transformar, transmutar las cosas, no atacarlas, sino más bien utilizar estas mismas energías que a lo mejor pueden ser destructivas, pero para algo positivo, o sea, hacer una transmutación. Y yo siento que eso habla del cuando incendia, ¿no? O sea, el rey normalmente está acostumbrado a que pues se incendia y se acaba todo, ¿no? Algo muy destructivo. Y él le muestra que, pues a pesar de que, como acepta las cosas, o sea, eso es lo que hace la energía femenina, ¿no? Aceptación para después transmutación. Y eso es lo que está haciendo con esta historia, ¿no? De acuerdo. Master, de acuerdo. Así, perdóname, pero sí estuvo muy bueno, sí. Sí, y justamente también es como dices, es muchos simbolismos ahí que también pueden aplicarse a cómo es el trabajo con la mente, ¿no? Con la propia mente, cuando llegan los pensamientos negativos, cuando llegan los pensamientos destructivos, ahí que son esos como intrusos, ¿no? Que de repente, quién sabe por qué razón, están ahí revoloteando en la mente, cuando uno está tratando de llevar su vida, de hacer las cosas que uno hace y todo lo demás, y de pronto llegan pensamientos negativos o intrusivos, y tener, digamos, que la conciencia suficiente, el nivel de compasión, de autocompasión, no autoconmiseración, que quede claro porque luego se confunden esas dos cosas. Cuando llega la autocompasión y la suficiente capacidad de reconocer lo que está sucediendo para poder lograr ese cambio por medio de un movimiento determinante, ¿no? Que en este caso es cuando elimina a esos pues a esos malandros, ¿no? Que andaban por ahí queriéndole echar la magia negra. Hay un paréntesis muy rápido, Master Maje, antes de que continúe explicando eso. Es muy profundo y es complejo, no se puede juzgar tan rápido esa acción, pero eso que acaba de decir, cuando destruye a estos yogis malignos, ¿no? O de magia negra,
tiene que ver también, y se explica mucho en el budismo tántrico, ya son cosas como secretas, digamos, o no tan públicas, pero tiene que ver también cuando te enfrentas a una energía que es 100% hostil y que en verdad no puedes, bajo ningún argumento racional, hacerla cambiar. Entonces la única opción es la destrucción total, ¿no? Pero tiene que ver con algo interno, no con andar matando gente afuera, sino con procesos de sabiduría interna. Por eso es que es un simbolismo. Sí. Nada más quería dejar ese paréntesis. Sí, ya nada más para cerrar. Justo eso es una de las cosas que tiene que ver también, como decía al principio, con el camino del héroe, porque gran parte del viaje que se está emprendiendo cuando uno está buscando, digamos, la verdad en uno mismo, gran parte de esos enfrentamientos son con esas energías, son con esas cosas negativas que llegan a ocurrir internamente, independientemente de dónde las adquirió uno, independientemente de cómo llegan, de dónde vienen. Uno tiene que tener la conciencia suficiente para poder hacer el movimiento en el momento correcto y eliminarlos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me quedo muchísimo con lo que tú has dicho, Len, porque hablas de ese fuego, ¿no? De transmutar y sobre todo el conocimiento de los elementos y de todo lo que existe y en la forma en que lo manejas, ¿no? En que realmente esa capacidad de él, de hecho les iba a compartir, de estar con lo que es la dualidad y enseñar a otros, con el propio ejemplo, a transmutarlo. Entonces, por ejemplo, hay algo que a mí me gusta muchísimo, que ya habías mencionado ahorita de su esposa, bueno, de su pareja, vamos a ponerla así, en donde cuando él deja su legado, ella es quien anota todo. Es decir, estas enseñanzas que él deja al mundo, las escribe ella. Termina esta parte donde sucede esto en Bodh Gaya y luego de ahí se va a perfeccionarse aún más como si fuera el mismo Gautama, el mismo Buda, y ahí se presenta o tiene el nombre de Trikson Dretsen, ese es el rey del Tíbet, disculpen, el de Shakya Shengye, y en ese momento es cuando ya alcanza todo este gran nivel como semejante al Buda Gautama, y de ahí se va a la cueva de Asura, que en esta cueva es donde empieza a hacer estos portentos que decías tú, Masternaje, que es cuando empieza a fundir su mano, por ejemplo, en la roca, como dejar estas marcas de donde él había estado, ¿no? También deja su cabeza, esta parte de superior la deja marcada en una cueva, y empieza a hacer estos portentos para dejar marca y como un testimonio de yo estuve por aquí, ¿no? Yo estuve en este lugar. La historia, como les digo, es muy larga porque en este lugar también somete a los nagas que se habían portado muy mal en ese momento, los somete y adquiere también cada vez más poderes, pero para adelantarnos un poquito, bueno, él ya es muy famoso prácticamente y entonces ahora resulta que nos vamos a ir ahora al Tíbet. En el Tíbet existía un rey que era el rey Trikson Dretsen y tenía un consejero, un gran sabio que era el sabio Shantarakshita, ¿no? Entonces está el sabio y el rey del Tíbet. Y el rey del Tíbet quería precisamente instaurar un reino de paz, de amor, de tranquilidad y de sabiduría, y quería que viniera un gran maestro a en verdad instruirlos, porque ellos querían construir el primer monasterio, que es el monasterio de Samye en el Tíbet, pero habían fuerzas muy hostiles y negativas de parte de la magia negra Bon, de estos como brujos que existían en esa región. Entonces le piden que alguien le diga a Padmasambhava que vaya al Tíbet y que les ayude a poder construir este monasterio y instaure estas enseñanzas budistas que ellos no habían podido. Y aquí es donde recordamos lo que les conté al principio. Cuando Padmasambhava llega al reino del Tíbet, lo primero que le dice es: tú, rey del Tíbet, y tú, gran sabio, Shankarashita, fueron mis hermanos en una vida pasada. Y los tres ya les explica lo que pasó en la estupa de Budanat y dice: tú quisiste ser rey, tú quisiste ser un gran sabio y yo vine a protegerlo y vine a instaurarlo. Entonces el rey dice: es verdad, todo eso que estás diciendo es cierto. Y bueno, somete a todos esos espíritus malignos, somete todas esas cosas y logra hacer precisamente el monasterio de Samye. Y aquí es donde, y esta es otra enseñanza interesante, a ver ahorita qué opinan, Masters, pero aquí es donde Padmasambhava, en lugar de querer llegar a dar clases de yo soy aquel y yo te voy a enseñar qué onda, lo que hace es que comienza a absorber el budismo Bon, el Bon, esta enseñanza como chamánica, la absorbe y después la acopla al budismo, y de esa manera surge el budismo tibetano. Por eso Padmasambhava en realidad es el que crea el budismo tibetano, y el Tíbet surge gracias a Padmasambhava, al sabio Shantarakshita y al rey Trikson Dretsen, ¿no? Entonces está ese paréntesis. ¿Qué pasó con el toro? Ese es otro, después en otro programa platicamos de eso, pero ¿Y el sí, pajarito? pasó El también. toro y el pajarito. Sí sucedió.
Sí, digo, está muy, muy interesante la historia de Padmasambhava y todo el budismo tibetano. También tiene muchas conexiones ahí con México, ¿no? Por ahí se habla de que había mucha conexión entre estos dos lugares. Hay varios escritores que hicieron acerca de esta conexión, ¿no? Desde Antonio Velasco Piña, por ahí un poco Jacobo Grinberg tiene un libro. Quetzalcóatl, ¿no? Un poco por ahí. Sí, bueno, más que Quetzalcóatl tiene que ver con un resurgimiento, o sea, como que en México, ¿no? Sí. Un resurgimiento de ciertas cosas, ciertas enseñanzas y cómo a pesar de la distancia siempre hubo comunicación entre el Tíbet y México. Ya algún día haremos un programa de eso y de hecho ya hemos hecho algunos, incluso si quieren ahí verlos tenemos el programa de Regina, pero si lo vemos así, siento yo que tiene mucho que ver con la energía femenina. De hecho, el Vajra es esa energía masculina, pero este mismo Vajra, corríjanme si estoy en lo correcto, pero este mismo Vajra, o si se toma uno de los lados nada más y se pone, bueno, lo hacen los tibetanos, ¿no? Lo ponen en una campana, tiene que ver ahora con la energía femenina. Sí, la campana es femenina. Y nomás para dejar el dato y si les gusta el tema y platíquenos. Digo, ya hemos hablado, pero si quieren que profundicemos es... Justamente Regina viene a tocar una campana, ¿no? Para despertar y tiene que ver con la conciencia y la energía femenina. Entonces, Padmasambhava representa todas esas enseñanzas que siento yo que se habían olvidado o que a lo mejor, como usted bien lo decía, o sea, a lo mejor los brujos, los Bon, tenían esta energía totalmente masculina. Y yo siento que Padmasambhava le da su parte femenina e integra esos dos en estas nuevas enseñanzas tibetanas, ¿no? Puede ser. Y es que justo puede ser, ahí... digo, es una idea, ¿no? Sí. No quiero decir que... No estoy diciendo que esto sea... Es una... Vamos a decir una palabra dominguera. Una elucubración. Sí, pues justamente acabas de tocar la palabra que creo que es como la indicada, que es integración. Que con mucho es esta parte también del episodio que contaba Iván cuando está con su mujer, cuando está con su esposa, y que surgen de este loto después de haber atravesado por todos esos problemas y de haber sido prácticamente condenados a muerte. Ellos renacen o él permite que surja esa experiencia de integración, ¿no? En donde ya integró energía femenina y ya se vuelve un ser todavía mucho más poderoso. Claro. Que logra conseguir justo eso, que le falta mucho a todas las ideologías que están muy basadas en el poder de la energía masculina, en la energía penetrante. Y ahí eso también nos viene muy bien ahora, en tiempos actuales, el integrar la receptividad, ¿no? No solamente querer ser personas de energía penetrante, querer estar haciendo cosas todo el tiempo, siempre como influyendo, sino también permitirse escuchar, ser receptivo. ¿De acuerdo? Sí. Yo me quedo de lo que estabas diciendo, Len, porque me parecía muy, muy interesante todo esto, y le quiero sumar lo siguiente. Se ha ido descubriendo en estos tiempos que las diferentes tradiciones y conocimientos sagrados tienen una estrecha relación para la gente que sabe de ciencia con la actualidad. Entonces, por ejemplo, hay gentes muy estudiosas de la ciencia y que están de acuerdo porque se han entrevistado a monjes donde la física cuántica parece ser que, en palabras muy sencillas, Guru Rinpoche nos dejó el futuro, nos dejó que fuéramos como, de hecho algunas personas lo ponen así, como cuando actualizas tú un software, como si nosotros como computadoras biológicas nos fuéramos actualizando con cada uno de los tiempos, pero de alguna manera estos grandes seres, yo insisto muchísimo, yo no conozco la historia, así como se conoce, pero yo me quedo muchísimo en qué me deja a mí. Me recuerda que estamos viviendo en un mundo que no tenemos que pelearnos ni con lo tecnológico, ni tampoco pensar que lo espiritual está muy lejano, que así como él hizo algunas integraciones, al menos a mí me dejó esta enseñanza, no sé ustedes cómo lo vean, donde podemos integrar lo mejor que tenemos la tecnología ahorita, que dicen que la inteligencia artificial y tenemos muchos miedos, con la sabiduría ancestral, ¿no? Entonces a mí me impresionó mucho, también está ahí en YouTube, cómo diferentes monjes que fueron entrevistados por estos científicos, bueno, más bien una persona entrevistaba a los monjes y a los científicos
y hacían una correlación de la física cuántica con el conocimiento más profundo que nos dejó. Y por mi parte, también me gustaría compartir que en uno de sus grandes enseñanzas, en esta parte de que la muerte no es la muerte, que nos deja el bardo Todol. Ah, sí, bien, bueno, Sí, sí. el bardo Todol, donde nos va a compartir estos procesos. Y me gustó mucho, te voy a decir por qué, Lenin. Bueno, lo que han dicho todos, pero sobre todo tú, Lenin, cuando hablas de estas semejanzas que se ven a lo largo de la historia. Él nace en el siglo VIII, pero finalmente lo vemos en Excalibur, lo de la espada, porque él tenía la capacidad de dejar objetos y que solamente la gente preparada los pudiera sacar. Vemos todo lo que hemos estado viendo a lo largo de, por ejemplo, de personajes. De hecho, hacen una semejanza con estas famosas espadas como de la Guerra de las Galaxias, con uno de los poderes que tenían con él Torche. Se llama Torche, ¿no? Dorje. Ajá. Dorje. Y entonces me gusta, a mí lo que me dejó este estudio es que aprender de los maestros. Yo entendí que la enseñanza que me tocaba a mí es integrar tecnología con espiritualidad en el día a día. Totalmente de acuerdo, Masternaje. Y esto que comentó Masternaje es muy interesante. Una cosita, se me olvidó. Y el bardo Todol, por lo que tú decías, era la conexión que el otro día estudiábamos de todas las tradiciones y todas las culturas. Nos hablan del proceso de la muerte y cómo trascender al momento de la muerte. Exacto. Perdón, es lo que iba a decir, Masternaje, que esto que dijo muy bien y muy atinado y se merece un buen aplauso por eso. Es todo. Es que en pocas palabras, el libro tibetano de los muertos, que es el Bardo Todol, fue escrito por Guru Rinpoche Padmasambhava, ¿no? Fue otro de sus aportes infinitos, ¿no? Y que lo transcribió su Sí, mujer. Geshe Sogyal. Ahorita vamos a ir para allá. Termina esta parte que es cuando ya instaura en el Tíbet todo eso, y después de ahí quiere llegar todavía es su misión, llegar a niveles aún más avanzados, más profundos, y es cuando comienza esta idea de dejar estos tesoros o termas espirituales o enseñanzas guardadas en lugares. No es que dejara escondido como aquí les voy a dejar una cartita y a ver quién la encuentra, sino que lo deja como si fuera una especie de información energética en la atmósfera del lugar. Y ese lugar en donde deja esta enseñanza, bueno, son en varias partes del mundo, pero un lugar muy importante es el Nido del Tigre, que está en Bután, porque para muchos estudiosos y lamas, ahí se encuentra la mayor cantidad de información en el campo energético de este lugar, que es el Nido del Tigre, esta cueva. Y bueno, para llegar ahí, llega ahora con otra consorte, otra pareja que se llamaba Geshe Sogyal, que es precisamente la que transcribe los termas y también encuentran, o sea, también dejó físicamente, Y se ¿no? convierte en el tigre volador. Exacto. También dejó físicamente, obviamente, estos tesoros, pero hay otro tipo de tesoros que es esta información que canalizas, por decir de alguna manera, en esos lugares. Y sí, la historia dice que esta Geshe Sogyal precisamente se transforma, ya había llegado también en un nivel de energía muy poderosa, y se transforma precisamente en un tigre volador, así dice la historia, y volando desde el Tíbet llegan hasta Bután, precisamente en el Nido del Tigre, y lo que hace Padmasambhava ahí es que logra ya otra manifestación que es la más potente de todas, que se conoce como el Dorje Drolo, o el gran Dorje Drolo, que es como el gran protector, que ese sí es para exterminar, eliminar, quitar para siempre cualquier tipo de energía negativa en cualquiera de sus formas. Y ya para terminar, bueno, hace esa parte, y para no hacer ese cuento tan largo, él no muere, físicamente nunca muere, sino que él simplemente se va en su forma de manifestación del cuerpo arcoíris, se desintegra y simplemente se fue. Entonces, para muchos, pues él sigue vivo, y él también profetizó que él iba a venir en algún momento, y esa es otra historia, como el rey de Shambhala, Rudra Chakrin, como el rey de Shambhala, a instaurar la paz en el mundo. Y con eso cierro yo, porque ya estamos mucho, pero yo con eso cierro esta parte, y muchísimas gracias por haber escuchado Códigos Multiversos. ¡Aplausos! Es la historia de Padmasambhava resumida en una hora, que es imposible, pero lo intentamos. Ajá. Sí. Y ya para terminar, para cerrar, la historia de Padmasambhava también, ya en sus partes finales, pues también tiene mucha similitud con grandes iniciados, ¿no? Curiosamente. Exacto. Algo que creo que hablan mucho de estos maestros y me gusta mucho, es como son maestros que ya llegaron con un conocimiento muy avanzado, que ya ni siquiera a veces necesitaban venir al planeta Tierra, sino lo hicieron más bien en su parte para ayudar a los seres humanos a avanzar en su evolución.
Y por eso es tan importante conocerlos, ¿no? Por eso es tan importante saber qué hicieron, qué mensajes dejaron, tratar de dilucidar cada uno de los mensajes que nos dieron. Y una de sus grandes enseñanzas, y con la que yo me quedo, bueno, con varias, pero esta me gusta mucho, y es que él nunca tuvo miedo a la muerte. Él ya sabía, eso es lo que le pasa a cualquier ser espiritual, y es una gran enseñanza para todos nosotros, ¿no? Cada vez entender y conocer más, y dejar de tener este gran miedo que le tenemos a la muerte. Y ya sería todo, muchas gracias. Chulada. Macizo. Machuchón. Sí, pues como gran iniciado, porque sí, yo creo que es un personaje crucial, obviamente, en la historia del budismo. Sobre todo su vida, que también en lo cotidiano, en la cotidianidad, si se puede decir de alguna manera, en su vida, él muestra una gran capacidad de ser humano también, no solamente de ser un ser portentoso, un ser divino, sino que también en lo humano hay divinidad. En lo humano hay cosas que son tesoros, que si aprendemos a fomentarlas, a desarrollarlas, pues se convierten justamente en esas sublimaciones divinas del ser humano que tenemos todos, ¿no? Todas las personas, porque recordemos que estas enseñanzas o estas historias están ahí para conducirnos a cada uno de nosotros a las mejores partes que tenemos, ¿no? A lo mejor de nosotros, lo mejor que podemos dar, también a que reconozcamos nuestra oscuridad y que reconozcamos que tenemos el poder de alejar pensamientos negativos, alejar negatividad, de poder contrarrestar ciertas fuerzas, tan solo con el poder del amor, como decía también Ponchini hace rato, con el poder del amor, el poder de la compasión, y siempre va a ser esa una gran herramienta. También por eso yo en lo personal creo que esta conexión que tenía Padmasambhava con el rayo, con el Dorje, con el Vajra, también como se expresa, tiene mucho que ver con esa capacidad natural, ¿no? Con el estar conectado con lo que es natural en nosotros mismos, sin necesidad de hacer tanta parafernalia o tanto rollo, porque también nosotros estamos conectados a lo que es natural, ¿no? Claro. Y yo con eso cierro. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. El velador se lo mereció. Yo, para finalizar, en una de esas entrevistas que fue de lo que yo estuve aprendiendo también, a un monje platicaba cómo hacen estas excursiones, por decirlo de una manera, o sea, caminar por las montañas de allá, y que la niebla era como un ser vivo, absolutamente, y que entonces ellos han tenido la experiencia que entran en la niebla y encuentran portales. O sea, que la niebla viene a ser como cuando un papá te tapa los ojos, para que no sepas exactamente dónde va a salir, y lo narran los monjes, ¿no? Entonces a mí me pareció muy bonito, y me gustó mucho también esta parte de Shangri-La y de alguna manera, Shambhala, perdón, se me fue, sí. Gracias. Sí, es lo mismo. Sí. Sí. Entonces, yo pensaste que me había equivocado. No. Ok. Es que bueno, lo había dicho como Shambhala. Shambhala. Entonces, haz de cuenta que está ahí en... la importancia a mí se me quedó mucho de que es aprender a transmutar para poder tener esta vibración. Se decía que estos reinos podemos seguir entrando el día de hoy cuando tenemos esta vibración alta que se consigue a través de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, por último, yo diría que a mí realmente me ha conmovido, me ha inspirado, y se me ha antojado conocer muchísimo más. No sé ustedes, que nos pongan en los comentarios, porque para mí, como yo lo entendí, a lo mejor estoy completamente errado, es solamente una opinión personal, es para mí como un segundo Buda. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Okay. ¡Ping! Así sí. Yo lo sentí, dije, bueno, pues para mí él es un segundo Buda, pues siento que no le falta nada así, perfil del puesto, o sea, lo tiene completito, todos los checkmarks, ¿no? Y ya, y eso sí quería decir. Me gustó mucho, porque se dice que los monjes, porque a veces pensamos que está la guerra, y uno diría, no, bueno, pero los monjes deberían estar haciendo otra cosa, quién sabe qué. Entonces ellos hablan que se encuentra como si fuera la nube, de hecho hacen esa analogía, en donde queda guardado para siempre como esa información colectiva de los rezos, porque son atemporales. Honestamente, en esta ocasión dije, wow, ahora entendí
un chorro de cosas. No sé ustedes, familia, que lo compartan. Me despido. Un fuerte abrazo con todo el corazón. Súper aplausos, por favor. Súper. Totalmente de acuerdo, Master Naje. Y para aún todavía continuar con un pilón rápido con esto que decía Master Naje, cerrando rápidamente, porque es muy larga la historia, si les gusta y nos dicen si quieren saber más. Pero efectivamente es el segundo Buda, como bien dijo. Y de hecho, Gautama profetizó la llegada de Padmasambhava porque dijo que vendría otro, que él no iba a ser ni el primero ni iba a ser el último Buda. Y dijo que iba a venir un segundo y el segundo iba a ser más poderoso aún que él. Y también es importante resaltar que Padmasambhava representa el gurú de los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Gautama lo que vino fue a dar la enseñanza, el dharma, el conocimiento. Y Padmasambhava vino a demostrar el poder de los budas, de los seres despiertos. Y ya, con eso cierro. Muchísimas gracias. Aplausos. Y bueno, ya nos vamos preparando para un programa de 5 horas después. Sí, pero sí, vamos bien. Muchas gracias, ya saben. Gracias. Suscríbanse, póngale like. Un fuerte abrazo. Y tu opinión es la más importante. Y nos vamos porque nos cierran el metro. Vámonos.